Clasificación de ángulos según su suma. Los ángulos se pueden clasificar según su suma en complementarios, suplementarios y conjugados. Complementarios. Para poder explicar lo que son los ángulos complementarios, tenemos que utilizar el transportador y hacer un ángulo de 90 grados. Los ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes es de 90 grados. Vamos a dar un ejemplo. Con el transportador vamos a dejarlo bien fijo en 90 grados. Bien, ahora vamos a hacer un ángulo de, por ejemplo, 45 grados. Dejamos ahí. Ponemos la regla a 0 grados, después 45 grados. Y trazamos la línea. Bien, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar un ángulo de 45 grados. El ángulo complementario a este va a ser este, de 45 grados también. Entre ambos ángulos forman 90 grados, por lo que se dice que son ángulos complementarios. Suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es de 180 grados, es decir, forman un ángulo llano. Para dar el ejemplo, vamos a hacer un ángulo de 80 grados. Vamos a hacer el ángulo de 80 grados. Ubicamos el ángulo de 80 grados ahí y cambiamos de regla. Utilizamos esa que está en 0 grados, a 75. Y trazamos la línea. Ahí nos encontraríamos con 80 grados. Serían 80 grados. Se dice que dos ángulos son suplementarios cuando la suma es de 180 grados. Es decir, que este ángulo sería suplementario a este ángulo, que valdría 100 grados. De esta forma, ambos ángulos generarían un ángulo llano. Ángulos conjugados. Dos ángulos son conjugados cuando suman entre sí lo que es 360 grados. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a utilizar el transportador. Y vamos a usar un ángulo de 90 grados. Vamos a trazarlo. 90 grados. Vamos a trazar el ángulo de 90 grados. Bien, quedó medio chueco, pero este es un ángulo de 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, para que el otro ángulo sea conjugado de este, debe medir lo restante, es decir, 360 menos 90, que sería 270 grados. Como ambos ángulos entre los dos suman lo que es 360 grados, son ángulos conjugados. Los ángulos se pueden clasificar también de acuerdo a su posición. Ángulos consecutivos. Se los clasifica consecutivos porque poseen un mismo vértice y tienen un lado en común.
comparten este mismo vértice y este mismo lado en común. Ángulos adyacentes. Tienen un mismo vértice y un lado en común. Además, la suma de los dos ángulos suman 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Ángulos opuestos por el vértice. Son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los lados del otro. Poseen solamente un vértice en común y tienen la propiedad de que ambos ángulos tienen la misma amplitud.